¿Cuánto vale la presidencia de un pueblo perdido en la sierra de Oaxaca? Aparentemente lo suficiente para matar. El alcalde de Santa María y Palapa no contrató sicarios, no llamó al crimen organizado, usó algo peor. Usó a sus propios policías municipales, el uniforme, la patrulla, la placa y con eso mandó ejecutar al único hombre que podía quitarle el poder. Su nombre era Gerardo Leopardo Santos López, exalcalde, candidato derrotado, hombre incómodo. Caminaba por las calles de su propio pueblo, creyendo que perder una elección era lo peor que podía pasarle. No sabía que el hombre que le ganó ya había decidido algo mucho más definitivo que una urna y que la orden ya estaba firmada. Solo faltaba la calle correcta y el momento exacto. El 11 de mayo de 2025, Gerardo circulaba por la calle Alfonso Caso, acompañado de otras personas. Una patrulla municipal lo interceptó. Le marcaron el alto con la autoridad que da el uniforme. Él se detuvo. Entonces uno de los policías levantó el arma y disparó. No hubo forcejeo, no hubo amenaza, solo una bala cumpliendo una instrucción que venía del despacho del alcalde. ¿Qué tan fría puede ser la ambición? Esto frío. El pueblo lo vio. Los vecinos lo supieron. En Ipalapa todos sabían quién había ordenado esa muerte. Pero cuando el asesino usa corbata, tiene sello oficial y controla la única policía del lugar. El silencio no es complicidad, es miedo puro. Durante meses, el crimen se pudría en el expediente sin avanzar y Emanuel Pela Peláez seguía sentado en su silla firmando documentos, saludando de mano, intocable. Pero en las pantallas de inteligencia de la Fiscalía de Oaxaca, los hilos no desaparecen solos. 9 meses de trabajo silencioso rastreando llamadas, testimonios, movimientos, hasta que el expediente dejó de ser solo papeles y se convirtió en algo que ningún alcalde corrupto quiere ver llegar a su puerta. Una orden de aprehensión con su nombre. El operativo cazador estaba listo y nadie en Ipalapa lo vio venir. La mañana del operativo, los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones no llegaron con sirenas ni escándalos. Llegaron en silencio con órdenes firmadas y la certeza de quien sabe exactamente lo que va a encontrar. El objetivo no estaba escondido en un búnker ni huyendo por la sierra. Estaba en su oficina sentado con su nombre en la puerta. Eso lo hace aún más perturbador. Emanuel Peláez Peláez fue detenido al interior de la sede del propio ayuntamiento, el mismo edificio desde donde ordenó la muerte, la misma silla desde donde firmó documentos mientras el cuerpo de Gerardo aún no terminaba de enfriarse. Los agentes entraron, lo identificaron y se lo llevaron sin que pudiera decir una sola palabra, que cambiara lo que 9 meses de inteligencia ya habían construido contra él. Pero él no cayó solo y aquí es donde la historia se pone más oscura. Junto al alcalde fue detenida la síndica municipal Raquel Cruz Guzmán, la número 2 del ayuntamiento, la mujer que conocía cada movimiento, cada orden, cada decisión. Su detención confirmó lo que muchos sospechaban. Esto no fue un crimen de un hombre solo. Fue una decisión de cúpula, un acuerdo tomado entre quienes debían gobernar y eligieron matar. Y después vinieron ellos, los 2 policías municipales identificados como autores materiales del disparo, ACS y AHC. Los hombres que apretaron el gatillo, los que miraron a Gerardo los ojos antes de cumplir la orden. 4 detenidos en total. El que mandó, la que avaló, los que ejecutaron. Toda la cadena de mando de un asesinato político capturada en una sola mañana. Pero, ¿quién más sabía? Eso es lo que sigue. En menos de una hora, la cúpula completa del Ayuntamiento de Santa María y Palapa estaba esposada y camino a la capital del estado. El pueblo que los eligió los veía salir entre agentes federales, algunos en silencio, otros con lágrimas que nadie supo leer bien si eran de alivio o de miedo. Porque cuando cae el que manda, el vacío que deja no siempre lo llena la justicia, a veces lo llena algo peor. El convoy que sacó a los 4 detenidos de Ipalapa avanzó por carretera serrana bajo un dispositivo de seguridad que el pueblo nunca había visto. Patrullas federales adelante, atrás, a los lados, como si temieran que alguien intentara rescatarlos o como si supieran que lo que cargaban era demasiado delicado para que algo saliera mal a estas alturas. 9 meses de investigación no se desperdician en un descuido de carretera. Mientras el convoy avanzaba en la Fiscalía General de Oaxaca, el fiscal Bernardo Rodríguez a la milla confirmaba lo que el país ya veía en tiempo real. Las detenciones fueron producto del operativo Cazador, meses de inteligencia criminal, coordinación con fuerzas federales, seguimiento de testimonios y evidencia balística. No fue suerte, fue el Estado funcionando como debe funcionar cuando decide que la impunidad tiene fecha de vencimiento. Pero hay algo que los boletines oficiales no dicen y que duele más que cualquier dato frío. Gerardo Santos López,
Gobernó ese pueblo entre 2014 y 2016. Conocía cada calle, cada familia, cada problema. En 2024 quiso regresar porque creía que podía hacer algo más. Perdió en las urnas. Aceptó el resultado. Siguió en su pueblo con su gente y eso simplemente existir y no rendirse le costó la vida. La pregunta que nadie en Ipalapa se atrevía a hacer en voz alta durante 9 meses era esta: ¿por qué lo mató si ya había ganado? Y la respuesta es más retorcida que el crimen mismo, porque Gerardo no se había ido. Seguía hablando, moviéndose, incomodando. Para Peláez, un rival vivo siempre es una amenaza. Un rival muerto es un problema resuelto. Así de simple, así de monstruoso. Y aquí viene el dato que hiela la sangre. Los policías que dispararon no eran criminales infiltrados, no eran sicarios disfrazados, eran elementos de la corporación municipal, contratados con dinero público, equipados con recursos del ayuntamiento, bajo mando directo del alcalde. El crimen organizado no necesitó entrar a Ipalapa, ya estaba dentro, usaba uniforme, cobraba quincena y obedecía órdenes del presidente municipal. Raquel Cruz Guzmán, la síndica. En cualquier municipio del país, la síndica es la figura que fiscaliza, que vigila, que dice no cuando algo huele mal. La contraparte legal del alcalde, la voz de la legalidad dentro del cabildo. Pero en Santa María Ipalapa, Raquel no frenó nada. Avaló, guardó silencio y ese silencio, según la fiscalía, la convierte en parte de la misma cadena que terminó con la vida de Gerardo Santos. 2 funcionarios electos por el voto popular detenidos por homicidio calificado. Eso es lo que ocurrió en Oaxaca. No es una novela, no es un narcocorrido, es la radiografía de lo que pasa cuando el poder municipal se pudre desde adentro y nadie afuera lo ve a tiempo. O peor, cuando si lo ven y deciden mirar hacia otro lado, porque que manda en el pueblo también manda en los silencios hasta que llega el cazador. Santa María Ipalapa no es una ciudad, es un municipio pequeño enclavado en la Sierra Sur de Oaxaca, en el distrito de Putla, de esos lugares donde todos se conocen, donde el presidente municipal te saluda por tu nombre, donde la policía municipal tiene 4 patrullas y todos saben quién es quién. Ese tamaño no los hizo más seguros, los hizo más vulnerables, porque en un pueblo chico el tirano no necesita ejército, le basta con la plaza. Y mientras Peláez gobernaba con la muerte de Gerardo, enterrada bajo el silencio del pueblo, la vida en Ipalapa seguía su curso obligado. Mercado, misa, faenas comunitarias. La gente que sabía callaba, la que no sabía intuía. Esa es la textura del miedo en los municipios olvidados de México. No grita, no marcha, no denuncia, simplemente baja la cabeza y espera que alguien afuera venga a hacer lo que los de adentro no pueden. Y alguien vino. El operativo Cazador no nació de la nada. Nació de una carpeta de investigación que la Fiscalía de Oaxaca abrió tras el asesinato de Gerardo y que durante meses creció en silencio. Testimonios recabados con cuidado, peritajes balísticos, rastreo de comunicaciones. Cada pieza colocada con la precisión de quien sabe que si falla una, el culpable sigue libre. Y en Ipalapa, un culpable libre con placa de alcalde es lo más peligroso que existe. La orden de aprehensión llegó con todo el peso de la ley y con algo más difícil de fabricar. Evidencia sólida. No fue una detención apresurada ni una jugada política. Fue el resultado de cruzar balística, testimonios y comunicaciones hasta que el expediente habló solo. Cada bala tiene historia. Cada llamada deja rastro y cada orden, aunque se dé en voz baja dentro de un despacho municipal, eventualmente encuentra su camino hacia un juez. Pero hay una pregunta que flota sobre todo esto y que nadie ha respondido con claridad todavía. ¿Qué tan lejos llegaba la red? Peláez no operaba en el vacío. Tenía regidores, colaboradores, gente que lo veía todos los días y que sabía lo que había pasado. ¿Cuántos callaron por miedo? ¿Cuántos callaron por conveniencia? ¿Y cuántos de los que hoy fingen indignación estaban sentados en la misma mesa cuando se tomó la decisión? Eso la Fiscalía aún no investiga. Gerardo Santos López fue presidente municipal entre 2014 y 2016. En ese periodo conoció a fondo cómo funciona el poder en Ipalapa, quien controla dónde están los recursos, qué acuerdos se hacen en la oscuridad. Ese conocimiento lo hacía peligroso para cualquiera que llegara después con las manos sucias. Saber demasiado en política mexicana no es un privilegio, a veces es una sentencia. La noche anterior al operativo, los agentes de inteligencia ya tenían confirmado el paradero de los 4 objetivos. No hubo filtración, no hubo aviso, no hubo oportunidad de huir. Esa es la diferencia entre una investigación construida con paciencia y una reacción improvisada.
El cazador no caza a ciegas. Llega cuando ya sabe exactamente dónde está la presa, cómo se mueve y qué hará cuando escuche que tocan la puerta. Y esa mañana tocaron. Cuando los agentes entraron al ayuntamiento y encontraron a Peláez en su oficina, él no corrió, no gritó, no llamó a nadie. Quizás en ese momento entendió que los 9 meses que creyó haber ganado en silencio, en realidad los había perdido uno a uno frente a una fiscalía que nunca dejó de mirarlo. El hombre que usó el poder del Estado para matar fue detenido por ese mismo Estado, y esa es la única justicia que Gerardo Santos ya no pudo ver. Regresemos al 11 de mayo de 2025 a la calle Alfonso Caso. A las horas en que Gerardo Santos circulaba en su vehículo, sin saber que esa mañana alguien ya había decidido que sería la última. La orden estaba dada desde el ayuntamiento. Los policías ya sabían lo que tenían que hacer. Solo esperaban el momento. Y el momento llegó cuando la camioneta de Gerardo apareció en la calle correcta. Le marcaron el alto con la autoridad que da el uniforme. Gerardo avanzó unos metros más, lo que avanza cualquiera que no se siente culpable de nada, y se detuvo. Bajó la guardia porque eran policías municipales, los de su pueblo, los que él mismo conocía. No había razón para temer. Esa confianza, esa fracción de segundo en que creyó estar ante un trámite ordinario, fue lo último que sintió antes del disparo. Un solo elemento se acercó al vehículo. Le informó que existía una orden de detención, instrucciones del presidente municipal y la síndica. Gerardo aún procesaba esas palabras cuando el policía levantó el arma. No hubo discusión larga, no hubo forcejeo. El disparo fue directo a corta distancia con la frialdad de alguien que no estaba improvisando, estaba ejecutando. Literalmente las personas que acompañaban a Gerardo lo vieron caer. La sangre sobre el asfalto de una calle que él había caminado toda su vida. Los policías no huyeron en pánico, no se miraron confundidos. Se retiraron con la calma de quien acaba de cumplir una orden y sabe que tiene respaldo. Eso es lo que más duele de esta historia. Nadie tembló, nadie dudó, porque cuando el crimen viene del poder, hasta los asesinos se sienten protegidos. La carpeta de investigación se abrió ese mismo día, pero en Ipalapa, el presidente municipal seguía en su despacho, la síndica en el suyo, los policías en sus patrullas, todo en orden, todo normal, como si nada hubiera ocurrido en la calle Alfonso Caso, como si Gerardo Santos nunca hubiera existido. Y esa normalidad forzada, ese cinismo de seguir gobernando con las manos manchadas, es lo que el operativo Cazador vino a destruir 9 meses después. 9 meses. Eso tardó la justicia en llegar a Ipalapa. Y cada uno de esos días, Emanuel Peláez se sentó en la silla que regó con sangre ajena. Firmó, gobernó, saludó. Pero lo que él no veía era que en la Fiscalía de Oaxaca había una pantalla encendida con su nombre, una línea de tiempo que crecía, una red de evidencia que se cerraba lentamente como una trampa que no hace ruido hasta que ya es demasiado tarde para salir. Los peritajes balísticos fueron devastadores. La trayectoria del proyectil, la distancia del disparo, la posición del cuerpo, todo coincidía con una ejecución planeada, no con un enfrentamiento, no con una resistencia, no con un accidente, con una ejecución. Y cuando la balística habló, los testimonios de quienes estaban en la calle Alfonso Caso ese día dejaron de ser solo palabras para convertirse en el clavo final del ataúd legal de Pela. Pero la pieza que terminó de armar el rompecabezas fue la más vieja del mundo. Alguien habló, alguien que sabía que había callado por miedo, que durante meses durmió con esa verdad aplastándole el pecho, decidió que ya era suficiente. No sabemos su nombre. Probablemente nunca lo sabremos, pero ese testimonio anónimo, esa voz que tembló al hablar y aún así no paró, fue lo que conectó la orden con el despacho del alcalde. Sin eso, Peláez seguiría gobernando hoy. Y aquí viene algo que nadie está diciendo en voz alta. Gerardo Santos no solo era un exalcalde incómodo, era candidato del PRD, una estructura política que lo conocía, que lo respaldaba, que sabía de sus movimientos. Ninguno presionó lo suficiente durante 9 meses o se presionaron y alguien frenó el expediente desde adentro. Porque si hubo manos que retrasaron la justicia, el operativo Cazador no solo capturó a 4, quizás apenas rascó la superficie. Cuando el operativo Cazador se activó, las fuerzas federales entraron al operativo junto a la Fiscalía Estatal. Eso no es un detalle menor. Significa que el caso había escalado hasta niveles donde ya no bastaba con la investigación local. Alguien en la cima de la cadena de seguridad nacional puso los ojos en un municipio pequeño de la Sierra Sur y dijo, esto no se queda sin respuesta. Y esa decisión cambió todo para Ipalapa y para los 4 que dormían tranquilos.
La detención de un alcalde en funciones no ocurre todos los días en México y cuando ocurre dentro de su propio ayuntamiento, rodeado de agentes sin escapatoria posible. El mensaje que manda el Estado es uno solo. No hay oficina suficientemente blindada. No hay cargo suficientemente alto. No hay pueblo suficientemente olvidado donde la justicia no pueda llegar. Ese mensaje vale más que la detención misma, porque le habla a todos los que aún no han sido atrapados. Los pobladores de Ipalapa amanecieron ese día sin alcalde, sin síndica, sin 2 de sus policías municipales. El ayuntamiento quedó descabezado en cuestión de horas y el pueblo, ese que cayó por meses, que bajó la cabeza, que sobrevivió en silencio, de repente se encontró frente a un vacío enorme. Porque cuando cae el poder que aterra, no siempre llega de inmediato algo mejor. A veces primero llega la incertidumbre y la incertidumbre también duele. Un vecino se acercó esa mañana a los agentes cuando sacaban a Pela esposado del ayuntamiento. No gritó, no aplaudió, solo preguntó algo en voz baja que resume todo lo que México carga en la espalda desde hace décadas. ¿Y ahora? ¿Quién nos cuida? Porque eso es lo que deja el crimen disfrazado de gobierno. Comunidades que ya no saben si la autoridad es su escudo o su amenaza. Esa pregunta no la responde ningún operativo. La responde el tiempo o no la responde nadie. Arfus no apareció en la foto del operativo. No hubo conferencia de prensa desde Ipalapa. No hubo declaración triunfal frente a cámaras, pero su sello estaba ahí en la coordinación federal que hizo posible que una investigación en un municipio olvidado de Oaxaca no muriera en un cajón. Eso es lo que pocos entienden de cómo opera la seguridad cuando funciona. El ruido lo hace la captura, el trabajo lo hace el silencio de meses antes. Gerardo Santos López tenía familia, tenía gente que lo esperaba en casa, que lo vio salir esa mañana del 11 de mayo sin saber que no iba a regresar. Esas personas vivieron 9 meses viendo al hombre que ordenó su muerte gobernar el pueblo como si nada, saludando en la plaza, firmando en el ayuntamiento, respirando el mismo aire que ellos. Eso no tiene nombre en el Código Penal, pero tiene un peso que ninguna detención borra completamente. El caso de Ipalapa no es único en México, es el más reciente, el más visible, el que alcanzó las pantallas esta semana. Pero, ¿en cuántos municipios más hay un Gerardo Santos enterrado y un Emanuel Peláez gobernando tranquilo? ¿En cuántos pueblos la policía municipal es el arma personal del presidente municipal? ¿En cuántos ayuntamientos la síndica no fiscaliza, sino encubre? La respuesta duele porque todos sabemos que Ipalapa no es la excepción, es el patrón. Y entonces aparece la pregunta más incómoda de toda esta historia. Si la Fiscalía de Oaxaca logró armar un caso sólido en 9 meses, si la evidencia balística era contundente, si había testimonios, si había una carpeta que crecía. Porque en 9 meses, ¿qué frenó el proceso durante ese tiempo? ¿Fue burocracia? ¿Fue presión política? ¿Fue miedo institucional? Porque cada día que Pela gobernó después del disparo, fue un día que el Estado le regaló a la impunidad. Hay un detalle en esta historia que no aparece en ningún boletín oficial y que sin embargo lo explica todo. Gerardo Santos perdió la elección de 2024, pero no se rindió. Siguió activo, visible, hablando. Para Pela eso era una cuenta regresiva. Un hombre que conoce tus secretos, que tiene base política, que no acepta el resultado como final, es una bomba de tiempo. Y en la lógica retorcida del poder municipal corrupto, la única forma de desactivar esa bomba era eliminando a que la cargaba. Los 4 detenidos fueron trasladados a la capital de Oaxaca y puestos a disposición de un juez de control. Ahí comienza la segunda batalla, la legal, la que se pelea con expedientes y audiencias en lugar de operativos y patrullas. Y es ahí donde muchos casos en México se caen, donde los abogados encuentran grietas, donde los testigos se retractan, donde la presión llega de formas que no salen en los boletines. La captura fue el primer round. Lo que sigue es más largo y más silencioso, pero esta vez hay algo diferente. La Fiscalía de Oaxaca construyó el caso con una paciencia quirúrgica. Peritajes balísticos, rastreo de comunicaciones, testimonios recabados con cuidado durante meses. No es un caso frágil, es un expediente que habla solo. Y eso, en un país donde la impunidad tiene porcentajes vergonzosos, donde 9 de cada 10 crímenes quedan sin condena, es una rareza que vale la pena nombrar. Esta vez el expediente llegó blindado. Pensemos un segundo en lo que ocurrió dentro de ese ayuntamiento durante 9 meses. Peláez llegaba cada mañana, estacionaba su vehículo, saludaba a los mismos empleados que sabían lo que había hecho, firmaba documentos con las mismas manos que ordenaron el disparo, atendía al público, resolvía trámites, presidía sesiones de cabildo y
En algún momento del día quizás miraba por la ventana hacia la calle Alfonso Caso y no sentía nada. Eso es lo más aterrador de todo. La síndica Raquel Cruz Guzmán merece un párrafo propio porque su caso tiene una crueldad. Su cargo existe precisamente para evitar abusos del alcalde. Es el contrapeso legal, la figura que debe gritar cuando algo está mal. Pero Raquel no gritó. Según la fiscalía, avaló, participó, se convirtió en cómplice del mismo crimen que su cargo le exigía denunciar. Traicionó el cargo, traicionó al pueblo y traicionó a Gerardo. 3 traiciones en una sola decisión. Y los 2 policías municipales, esos hombres que se pusieron el uniforme esa mañana sabiendo lo que iban a hacer, que manejaron hacia la calle Alfonso Caso con una orden grabada en la cabeza, que vieron la cara de Gerardo cuando entendió lo que estaba pasando y aún así dispararon. ¿Qué le ofrece un alcalde a un policía para que apriete el gatillo contra un hombre desarmado? Esa respuesta también está en el expediente y es más sucia de lo que imaginas. 4 personas destruyeron una vida, destrozaron una familia y envenenaron un pueblo entero con miedo durante 9 meses. 4 personas con cargo, con sueldo público, con la confianza de una comunidad. Y los 4 están hoy esposados camino a un juez. Eso no devuelve nada. No borra la sangre en la calle Alfonso Caso, no regresa a Gerardo, pero cierra algo.